Y hablando de cambios de titularidad, también en el sector de las auxiliares del automóvil se acaba de producir una importante operación. El grupo Hispamoldes ha cambiado de manos. La empresa italiana Sapa Group, especializada en inyección de plástico, desembarca en España tras comprar la auxiliar de automoción Hispamoldes, con sede en Ourense, al grupo Cuarza Inversiones, el vehículo de inversión fundado en el año 2019 por Cristian Abelló, que a su vez seguirá formando parte del accionariado de la compañía de componentes para la industria del automóvil, en la que se mantendrá con un 30% de participación. La integración del proveedor ourensano Hispamoldes en Sapa, uno de los líderes europeos especializados en la producción de componentes de última generación, supone la entrada del grupo transalpino en los mercados español y marroquí. Este importante movimiento en el mercado de las auxiliares de automoción en la provincia de Ourense conlleva también el cambio de nombre de la compañía, que operará como Grupo Indea. La previsión de Sapa es que con las ventas de Hispamoldes, que rondan los 38 millones de euros anuales, el grupo pueda elevar su facturación hasta los 300 millones al año. El grupo italiano aseguró que la integración de Hispamoldes en su estructura no implicará ningún cambio precisamente en la estructura directiva de las compañías. Sapa, empresa líder en inyección de plástico para el sector de la automoción en Europa, sirve a grandes fabricantes de automóviles europeos, como Stellantis, Grupo Volkswagen, Ferrari o BMW, entre otros. Cuenta con 8 plantas de producción alrededor del mundo, sumando más de 1.500 empleados y unos ingresos de 250 millones de euros en el año 2022. Hace ya un año de la guerra de Ucrania, ¿cómo ha cambiado la escenografía mundial? Mucho, sin duda, en términos geopolíticos, geoestratégicos, pero también en términos económicos. ¿Quién nos iba a decir que iba a afectar de lleno a nuestros bolsillos como lo está haciendo, quizá como consecuencia de la globalización? Un año precisamente de conflicto bélico en Ucrania, resumido de esta manera en clave socioeconómica por parte de nuestro economista de cabecera, Raúl González. Hola, hoy si os parece vamos a hablar un poco de un año después de Ucrania y Rusia en este enfrentamiento bélico, cómo nos ha afectado, cómo nos ha podido afectar ese conflicto, ese cisne negro que en principio nadie esperaba tras la pandemia, lo que se está reproduciendo y se está reproduciendo día a día en un conflicto que ya ha superado los 365 días. El resumen principal que podemos hacer de ese año de conflicto es, si ustedes me lo explican, si ustedes me lo permiten, es, aunque parece que España va bien con ese PIB del 5,5%, la realidad es que los españoles somos un poco más pobres, es decir, ese incremento de la inflación constante, crecimientos del 7, el 8, el 10% nos ha hecho más pobres y eso creo que quizás es el gran resumen de este año de conflicto. Sí, nosotros un poco cuando hablamos del conflicto hablábamos de que iba a subir el precio de los alimentos, que iba a subir el precio de los fertilizantes y que nos iba a subir el precio de la energía, y en eso no fallamos. Lo que sí había un escenario en algunos casos era de que posiblemente pudiésemos entrar en una crisis económica como la que tuvimos en el año 2008 y eso no se ha producido, es decir, estamos ahí, si coge los datos estadísticos de Estados Unidos, Europa o China, no acaba de tener decrecimiento, no acaba de tener crisis, pero tampoco parece que seamos capaces de lanzarnos un poco hacia arriba y estamos en ese impasse. Yo creo que más que aprender hemos recordado, ¿no? Hemos recordado que hay un conflicto, que el conflicto está otra vez en Europa, hay miles de conflictos, hay cientos de conflictos todos los años en el mundo, pero esta vez nos ha tocado de cerca y además lo consumimos todos los días en el telediario, es decir, estamos viendo un conflicto muy cercano con una potencia nuclear, no nos olvidemos que uno de los conflictos es un país poco democrático o nada democrático que tiene la facultad de disponer del mayor arsenal de armas nucleares del planeta. Entonces en ese contexto tenemos que tener un poco, ser conscientes de lo mismo. Lo que sí veo es que los estados sí quizá han aprendido, Europa se ha mirado un poco el ombligo y ha dicho que bueno, que a lo mejor sí que tenemos que ayudar con Ucrania y sí que tenemos que empezar a pensar en nuestra propia seguridad. Era un poco, digamos, algo que hasta ahora no era prioritario, lo estamos viendo ya en los presupuestos militares de todos los países europeos, donde Alemania ya habla de ser una potencia militar, donde Francia habla de ser una potencia militar, y eso no deja de ser recursos que ahora destinamos a otros usos, como pueden ser los sociales, los educativos o los sanitarios.
como ciudadano, yo creo que no hemos aprendido tanto, creo que seguimos usando el coche a pesar del precio que estamos pagando, creo que seguimos usando todo lo que es el consumo energético, creo que seguimos consumiendo alimentos de una manera como hacíamos en el año 21 y creo que a lo mejor, o por lo menos lo que me dicen las estadísticas, es que como ciudadanos hemos asumido el pagar ciertos precios, pero no hemos asumido cambiar nuestros hábitos. Los grandes números dicen que sí, es decir, estamos viendo como el gas natural, que tuvo un incremento enorme, ha bajado a niveles ya del año 2021, estamos viendo como las materias primas industriales que se usan de forma habitual están bajando y estamos viendo en estas últimas semanas que incluso los insumos de los alimentos, esos elementos principales para hacer el pienso de la carne que estamos consumiendo o simplemente la producción agroalimentaria básica o incluso los fertilizantes que son la clave de nuestra producción agroalimentaria, sí que estamos viendo que los precios bajan. Estamos viendo los precios de las materias primas, habrá que ver después ese precio industrial y habrá que ver el precio que nosotros pagamos en el supermercado y posiblemente esa bajada de precios lo veamos en los próximos meses, pero no en los próximos días. Me pides a mí lo que ningún ministro se atreve, ¿no? Entonces, yo te diría que entre mayo y junio. Si nosotros nos guiamos por la curva que estamos viendo del gas natural, por las curvas que estamos viendo de las materias primas, por el periodo que tarda una materia prima llegar a la industria y llegar a nuestra casa, a lo mejor me atrevería a decir que cerca del verano podremos ver cómo que son alimentos y un poco los alimentos, los productos habituales de compra posiblemente bajen de precio. La gasolina a lo mejor no tanto porque llegará con ese periodo estival donde siempre consumimos más y los productores lo saben. Pero estamos viendo que es una guerra de resistencia donde por un lado Ucrania con las armas cada vez más sofisticadas de Occidente está haciendo resistencia a unos que en teoría eran unos ejércitos más potentes. Lo que estamos viendo es una guerra de guerrillas y la Primera Guerra Mundial duró 3 años, 4 años esa guerra de guerrillas, entonces estamos viendo que es una guerra de desgaste, una guerra de trincheras donde parece que ninguno de los dos bandos es capaz de avanzar un metro, entonces ahí entramos a cuánto aguanta políticamente o cuánto aguanta económicamente Rusia en ese conflicto militar y cuánto aguanta desde el punto de vista humano en ese conflicto militar. A nosotros no, lo que los economistas siempre dicen y el Banco Central Europeo dice entre un 2,5 y un 3 la economía le va bien. Entonces es un poco la receta que esperamos. Sí que es verdad que si bajan los alimentos, baja la gasolina y baja la energía, posiblemente podremos tener esa bajada de inflación. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Sean felices, pásenlo bien y a cuidarse, amigos.